Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El gran salón de guerra del Palacio de Zardak estaba tallado en piedra volcánica negra, con columnas tan altas que desaparecían en la bruma ardiente del techo. Flotaban drones con antorchas vivientes, y la atmósfera era densa, cargada de ozono y expectativa. Cada general de las casas nobles del imperio estaba presente, alineados en semicírculo frente al trono de obsidiana. El emperador Kael'thor estaba sentado, pero su sola presencia parecía llenar la sala como un relámpago contenido. Sus ojos, fríos como el vacío estelar, se fijaron en la figura que se arrodillaba ante él, la comandante Lysari de Kurnex, la mejor estratega de su imperio y una de las más controvertidas. «Has oído mis órdenes, Lysari», rugió su voz, que no necesitaba ser alzada para infundir miedo. El enemigo cruza los sistemas fronterizos, devora mundos enteros. Y tú vienes sin una legión. Lysari no se estremeció. Su postura seguía recta, su largo cabello plateado ondeaba apenas por las corrientes de aire artificial. Su armadura no era la de gala, sino la que llevaba al frente, aún con polvo de sus últimas campañas. «He escuchado tus órdenes, mi señor», dijo con voz serena, pero firme. «Y he traído lo necesario». Un murmullo se alzó entre los altos mandos. Uno de ellos, el general Torques, dio un paso al frente, con su capa ondeando como si desafiara el propio aire. «¿Qué insinúas, Lysari? ¿Que una sola nave puede detener a los devoradores de los vientos? ¿Una sola tropa? Esto es insubordinación». Lysari alzó la mirada. No con desafío, sino con la seguridad de quien ha visto lo que otros solo imaginan. «He traído a uno», dijo con calma. «Y bastará». Un silencio súbito, casi violento, se abatió sobre el salón. El emperador entrecerró los ojos. «¿Uno?», repitió, en un tono que había precedido innumerables ejecuciones. Y como si el universo respondiera a su incredulidad, las puertas de titanio crujieron y se abrieron lentamente. Cada ojo se giró hacia el corredor iluminado por rojo imperial. Entró caminando. Sin escolta. Sin armadura brillante. Sin estandartes. Era humano. Un simple humano. Sus ropas eran oscuras, gastadas por el viaje, por las batallas. Su cabello era negro, corto, con algunas canas a pesar de su juventud aparente. Tenía una cicatriz bajo el ojo izquierdo, y sus pasos resonaban como si pisara sobre huesos y no mármol. «¿Ese es tu campeón?», escupió Torques, sin contener la risa. El humano se detuvo justo en el centro del salón. No dijo una palabra. Solo miró al emperador, luego a Lysari. Y bajó la cabeza, apenas. Lysari se puso de pie, avanzando hasta quedar a su lado. Su nombre es Elías Serrano. Viene de un mundo olvidado, uno donde la guerra es personal. No es una tropa. No es un arma. Es una fuerza que no puedes medir en números, solo en resultados. Kael'thor observó al humano como si midiera el tamaño de una amenaza invisible. «¿Por qué no debería ordenar su ejecución ahora mismo?», preguntó. Elías habló por primera vez, con una voz grave, contenida, como un cuchillo envuelto en terciopelo. «Puedes hacerlo», dijo. «Pero luego tendrás que enfrentarte tú solo a lo que se acerca. Y cuando llegue, te aseguro que desearás haber tenido a alguien como yo delante». El emperador se inclinó levemente hacia adelante. «¿Tienes miedo, humano?». Elías lo miró directo a los ojos. No desvió la mirada. No parpadeó. «De ti, no». El silencio volvió, más pesado que antes. Lysari sonrió, apenas. Kael'thor no dijo nada. Pero en sus ojos brilló algo distinto. No aceptación. No fe. Curiosidad. Y en el imperio de Zardak, que un emperador tuviera curiosidad por ti, era más peligroso que su ira. El sol doble de Kurnex se alzaba sobre las ruinas de Barkan, tiñendo los cielos de tonos carmesí y oro, mientras una leve tormenta de ceniza se arrastraba entre los pilares caídos. Era un cementerio antiguo, un campo de batalla olvidado donde generaciones pasadas del imperio habían dejado su sangre. Aquí, el aire estaba cargado de historia, de dolor y de algo que aún no tenía nombre. Elías caminaba por entre las piedras negras, en silencio.
Su mirada no era la de un turista ni la de un soldado común. Observaba con detenimiento, como si buscara algo específico que solo él podía ver. Cada paso era firme, sin prisa, pero cargado de una tensión que parecía envolverlo como una segunda piel. A su lado, Lysari caminaba en paralelo, sin molestarse en hablar. Ella conocía ese tipo de silencio. Era el mismo que precedía a una masacre, a una decisión irrevocable. Lo había visto en asesinos entrenados, en guerreros consumidos por la venganza. Pero en Elías era diferente. No era rabia. Era algo contenido, algo dormido, como un volcán que no necesitaba rugir para hacer temblar la tierra. ¿Sabes por qué te traje aquí?, preguntó Lysari al fin, con voz baja. No, respondió él. Pero este lugar habla demasiado. Ella asintió. Se detuvieron frente a una estatua rota, la figura de un antiguo general imperial, partido por la mitad por una explosión olvidada. Lysari se sentó sobre una piedra y lo observó mientras él examinaba la base de la estatua con los dedos. Aquí murieron miles, dijo ella. Todos lucharon por el imperio, por Kael Tor. Todos fallaron. Elías no respondió. La última vez que el enemigo llegó a nuestras puertas, dejaron esta región como ejemplo. Las legiones fueron exterminadas. Lo poco que sobrevivió quedó sepultado bajo estos escombros. Y aún así, el emperador cree que más números son la solución. El humano se incorporó lentamente. Miró hacia el horizonte. En la distancia, sombras mecánicas se arrastraban por la arena, patrullas de reconocimiento imperiales. «Y tú piensas diferente», murmuró él. «Pienso que si bastara con número, ya estaríamos en paz. Pero la guerra real no se gana con fuerza bruta. Se gana con voluntad. Y tú, Elías Serrano, tienes más voluntad que cualquier cosa que haya visto antes». El silencio se alargó unos segundos. Finalmente, él se giró para mirarla. «¿Por qué yo?», preguntó, sin rabia, solo con curiosidad honesta. Lysari sonrió apenas. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que escondía decisiones crueles, noches sin sueño y sangre en las manos. Porque tú no luchas por un estandarte. Ni por gloria. Tú luchas porque no sabes vivir de otra forma. Elías la sostuvo la mirada unos segundos más, hasta que ella se levantó. Comenzaron a caminar otra vez, esta vez hacia la vieja torre de vigilancia oxidada que se alzaba entre las ruinas. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era reconocimiento mutuo. Dos armas, cada una afilada de forma distinta. Al llegar a la torre, Lysari le entregó una vieja capa de combate imperial. «No es simbólica», dijo ella. «Te protegerá de las tormentas de plasma cuando crucemos el desierto de Arnas. Y de las miradas de los que aún no entienden por qué estás aquí». Elías se la puso sin preguntar. Su cuerpo se adaptaba al peso como si siempre hubiese llevado encima la responsabilidad de sobrevivir en mundos que no lo querían vivo. Cuando cayó la noche, acamparon bajo el abrigo de la torre. El fuego era pequeño, contenido. No por falta de recursos, sino por hábito. Ambos sabían que no se debía mostrar más luz de la necesaria en terrenos inciertos. Lysari lo observó mientras él afilaba una daga de hueso, con precisión mecánica. No lo necesitaba para luchar, y ella lo sabía. Pero aún así lo hacía. Por disciplina. Por control. ¿Tienes miedo de lo que viene?, le preguntó de pronto. Elías no respondió de inmediato. Levantó la mirada hacia ella, y entonces habló con voz tranquila. «No tengo miedo de lo que viene. Pero tengo cuidado con lo que soy capaz de hacer si me obligan». Lysari sintió que se le erizaba la piel. No por miedo, sino por una certeza que crecía en su interior desde el momento en que lo había conocido. Si el imperio había tenido razón en temer al enemigo, quizás no sabían que el verdadero poder acababa de cruzar sus puertas sin que nadie lo entendiera. Y que ese poder, ahora, dormía junto a ella. Las alarmas no sonaron. No hubo aviso. No hubo tiempo. La noche cayó como una mordaza de sombra sobre la base fronteriza de Caldris, y en cuestión de segundos, lo que era calma se convirtió en caos. Desde el cielo descendieron las criaturas, esferas de carne y metal con garras rotatorias,
boca sin fondo y cuerpos cubiertos por símbolos que ninguna inteligencia imperial había podido descifrar. Los devoraesencias, llamados así porque no dejaban cuerpos, solo vacío. Los centinelas fueron los primeros en desaparecer. Luego, los escudos de energía se colapsaron sin explicación. Para cuando el primer grito llegó al puesto de mando, la mitad de los soldados ya estaba muerta o devorada. Lysari y Elías estaban al otro lado del campamento, en la zona de entrenamiento. Elías había insistido en practicar sin armas, con peso, bajo el calor extremo. Quería sentir el terreno, sudar con cada movimiento, obligarse a conocer la atmósfera del planeta como si fuera parte de él. Y entonces, el suelo tembló. Un rugido subterráneo, acompañado por la vibración de los muros, sacudió la tierra bajo sus pies. Elías alzó la cabeza y frunció el ceño. Ese no era un temblor natural. Era algo más. Algo vivo. Lysari ya estaba corriendo hacia la línea de fuego antes de que los drones de emergencia empezaran a emitir luces rojas en espiral. «Quédate aquí», ordenó sin mirar atrás. Pero Elías no obedecía órdenes sin sentido. Y algo en el tono de su voz interior no era alarma. Era furia. Furia vieja. Silenciosa. Dormida por demasiado tiempo. Corrió tras ella. El campamento era un infierno. Las torretas automáticas disparaban al azar. Las criaturas atravesaban paredes y carne sin esfuerzo. Algunos soldados, atrapados en los campos de distorsión temporal, gritaban en silencio mientras se derretían entre segundos rotos. Elías no se detuvo. No dudó. Atravesó el fuego, esquivó los fragmentos ardientes y cruzó la línea de choque. Buscó una figura entre los escombros, entre el humo. Y la vio. Lysari estaba atrapada bajo una columna colapsada, rodeada por 3 de las criaturas. Su armadura rota, su cuerpo apenas levantándose. Los soldados huían. Los sistemas colapsaban. Pero Elías caminó. Sus pies aplastaban brasas, su cuerpo parecía más grande, más tenso. Algo brillaba bajo su piel. No luz. No magia. Algo ancestral. Crudo. Una de las criaturas lo vio y se lanzó sobre él, con una garra que podía cortar acero. Elías la atrapó con una mano desnuda. Y la rompió. La garra. El cuerpo. Todo. Como si el universo entero se hubiese detenido en ese instante, las otras 2 criaturas retrocedieron por primera vez. Lysari, aún en el suelo, lo miró. Sus ojos se abrieron con un estremecimiento que no tenía que ver con el miedo, sino con una certeza brutal. Eso no era humano. O al menos no solo. Elías gritó. Pero no fue un sonido. Fue una onda de choque. Las ventanas explotaron. El metal se deformó. Las criaturas estallaron en fragmentos que no dejaron sangre, sino ceniza negra que desapareció en el aire. Cuando todo terminó, solo él seguía de pie, jadeando, sangrando, pero ileso. Se arrodilló junto a Lysari y levantó la columna como si fuera de madera podrida. La sostuvo con un brazo y la sacó de debajo. «¿Estás viva?», preguntó, con la voz cargada de furia contenida. «Sí», respondió ella, aún con dificultad. «¿Tú, qué eres?». Elías no respondió. Solo la sostuvo entre sus brazos mientras el fuego del campamento consumía los últimos restos del ataque. En la distancia, las torretas dejaron de disparar. El campo de batalla quedó en silencio. Y el nombre de Elías Serrano empezó a extenderse por los sistemas fronterizos. No como el de un hombre, sino como el inicio de algo que nadie podía detener. La lluvia ácida comenzó a caer antes del amanecer, tiñendo las cenizas del campo de batalla con vetas humeantes. Caldris había quedado en silencio, pero no era paz lo que flotaba en el aire. Era el tipo de silencio que queda después de algo demasiado grande para ser explicado. Las criaturas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. Ni cuerpos ni señales. Solo marcas profundas en el suelo, como si el planeta mismo hubiese sangrado. En una de las salas médicas improvisadas, Lysari yacía sobre una camilla. Su cuerpo resistía el dolor, pero no el temblor interno que aún sentía. No era físico. Era otra cosa. Algo que Elías le había mostrado sin querer.
Él estaba en el rincón más oscuro de la sala, de pie, inmóvil. Con los brazos cruzados, la camisa hecha jirones, la mirada clavada en el suelo. Desde que la rescató, no había dicho una palabra. Se quedó a su lado, sin comer, sin dormir, observándola, como si temiera que, si parpadeaba, ella desaparecería. Cuando finalmente abrió los ojos, él se acercó. No rápido, no desesperado, sino como alguien que aún no sabe si tiene permiso de estar cerca. ¿Dolor?, preguntó con la voz ronca. El justo, respondió ella. La luz era tenue, proyectada por cristales de energía suspendidos en el aire. Todo en ese espacio se sentía suspendido, como si el universo mismo aguardara la conversación que venía. Lysari se sentó con esfuerzo. Elías le alcanzó agua. Ella lo tomó, pero sus ojos no se apartaron de los de él. Tú no eres un soldado. Nunca lo fuiste. Elías no respondió. ¿Qué eres, entonces? Un error. O una consecuencia. No hablas como un monstruo, murmuró ella. No necesitas rugir para destruir algo, contestó, y sus ojos, oscuros, brillaron con una tristeza que Lysari no esperaba. Ella alargó una mano y tocó la suya. No fue un gesto frágil. Fue firme, cargado de una conexión que se había ido formando en los silencios, en las miradas, en la forma en que la había elegido salvar, no por deber, sino porque no podía hacer otra cosa. No estás solo, Elías, susurró. Él se quedó en silencio un momento, luego apartó la mirada. Pero su mano no soltó la de ella. De hecho, la apretó con más fuerza. Creí que no volvería a sentir esto, dijo, como si confesara un pecado. ¿Qué cosa? La necesidad de proteger algo sin destruirlo en el proceso. Lysari se acercó más, ahora sentada al borde de la camilla. Su rostro estaba a centímetros del de él. Elías no se movió. No retrocedió. Respiraban el mismo aire. Ella notaba cada detalle en su expresión, la tensión contenida, la tristeza oculta, el deseo que brillaba tras sus ojos y el miedo. No a ella. A sí mismo. No tienes que contenerlo conmigo, dijo ella, apenas en un susurro. Sus labios se encontraron. No fue suave. Fue una explosión silente. Como si el fuego de la batalla se hubiera guardado solo para ese momento. Los cuerpos se reconocieron, las barreras cayeron. El beso fue largo, profundo, desesperado. Elías la sostuvo como si pudiera romperla, pero Lysari lo apretó con fuerza, recordándole que ella no era débil, que podía soportar la tormenta que venía con él. Cuando se separaron, no hubo palabras, solo respiraciones agitadas, miradas que decían lo que la guerra les había negado. El fuego que compartieron no tenía que ver solo con el deseo. Era la aceptación de algo más grande, más oscuro, más inevitable. Esa noche no se habló de legiones ni de enemigos. Solo de dos almas, rotas y poderosas, que al encontrarse comenzaron a sanar, y a encender algo que ni el imperio estaba preparado para enfrentar. El salón imperial había cambiado. Donde antes reinaba el orden perfecto, los tronos secundarios habían sido retirados y las banderas de las casas nobles estaban ausentes. Solo el trono del emperador seguía allí, elevado en su plataforma de obsidiana, bajo la luz cortante de los cristales solares. Había un silencio inquietante, uno que incluso los grandes generales no se atrevían a romper. El emperador Kael'thor había convocado audiencia cerrada. La noticia del ataque a Caldris, de la aniquilación de los devoraesencias y de la implicación de un solo humano en esa carnicería se había esparcido más rápido que las versiones oficiales podían contenerla. Incluso ahora, ocultaban los detalles. Decían que fue una trampa bien orquestada, una emboscada impecable. Pero en las sombras, los comandantes hablaban de Elías Serrano como si fuera una anomalía peligrosa. Algunos lo llamaban arma, otros, herejía. Y todos sabían que Kael'thor no toleraba incertidumbre. Elías llegó caminando solo, sin escoltas, sin insignias. Vestía negro, con la capa militar desgarrada aún sobre los hombros. Los ojos de todos lo siguieron. Los nobles presentes se alejaban de su paso sin que él los mirara, como si su presencia los obligara a reconocer algo que sus mentes no podían aceptar.
Lysari no lo acompañaba. Por orden del emperador, debía permanecer en observación médica. Pero todos sabían que no era por salud. Era para separar a los dos que juntos habían logrado lo imposible. Kael'thor no se movió cuando Elías cruzó el salón. Sus ojos estaban fijos en él con un brillo contenido, una mezcla venenosa de interés y amenaza. «Así que eres el humano del que todos murmuran», dijo el emperador, con su voz afilada como un filo bendecido por la muerte. Elías no respondió de inmediato. Caminó hasta el centro del salón, se detuvo y levantó la mirada. No se arrodilló. No saludó. Solo habló con calma. «No me gusta que murmuren a mis espaldas. Si tienen algo que decir, deberían hacerlo de frente». Hubo un murmullo entre los presentes. Kael'thor entrecerró los ojos. «Tienes valor», admitió. «Pero lo que yo quiero no es coraje. Es lealtad. Es obediencia». «Ya tienes legiones para eso», replicó Elías, sin alterar el tono. «Yo no vine a obedecer. Vine porque Lysari me pidió estar aquí». El aire se volvió más espeso. El nombre de ella, pronunciado tan directo y sin títulos, fue como una chispa cayendo sobre un campo seco. Kael'thor se levantó de su trono. «Ella cometió un error», dijo con frialdad. «Creyó que eras un arma útil. Yo creo que eres una amenaza descontrolada». Elías avanzó un paso. «Entonces dispón de mí», respondió sin parpadear. «Haz lo que creas necesario. Pero cuando lo hagas, asegúrate de estar listo para lo que vas a soltar sobre tu imperio». Un silencio absoluto cayó. Kael'thor bajó del trono, sus botas resonando contra la piedra pulida. Se detuvo frente a Elías, a menos de 1 metro. Nadie respiraba. «¿Sabes con quién estás hablando? Con un hombre que teme lo que no puede controlar», dijo Elías. En ese momento, los cristales solares parpadearon. Una vibración recorrió el suelo. Leve. Apenas perceptible. Pero real. Elías cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, su mirada ya no era la misma. No eran pupilas humanas las que miraban al emperador. Era algo más antiguo. Más oscuro. Algo que el imperio creía extinto. Kael'thor dio un paso atrás. Los hologramas comenzaron a distorsionarse. Las columnas temblaban. Y un círculo de sombra comenzó a formarse bajo los pies de Elías, como si el mármol del palacio recordara algo que había querido olvidar. «Yo no nací para servir», dijo Elías con voz más baja, más grave, casi como un eco que venía de otro plano. «Y si decides tratarme como esclavo, entonces tendrás que arrodillarte ante lo que me hizo». Kael'thor levantó una mano, y las lanzas de energía de los guardianes imperiales se activaron en un instante, apuntando directo a Elías. Pero ninguno disparó, porque cada uno de ellos sintió lo mismo al verlo. Si lo hacían, no habría oportunidad de defenderse. No habría tiempo para gritar. Elías los observó a todos, uno por uno, y no dijo nada más. Simplemente se giró y caminó hacia la salida. Los soldados se apartaron. El emperador no dio la orden de detenerlo. Solo cuando Elías desapareció del salón, el emperador volvió a sentarse, más lento esta vez. Había sudor en su frente. Y eso, para los que lo conocían, era la señal más aterradora de todas. Uno de sus asesores se atrevió a hablar. «¿Qué haremos con él?». Kael'thor no respondió al instante. Su voz, cuando finalmente salió, no tenía arrogancia. Solo una certeza gélida. «Nada. No aún. El hijo del caos ya despertó, y aún no ha elegido contra quién luchar». El cielo sobre Tarkal se desgarró. La flota enemiga descendió como una plaga de colosos. Naves vivas, con piel de metal orgánico y gritos que cruzaban el vacío sin necesidad de sonido. Era la mayor invasión registrada en la historia del imperio. No venían a conquistar. Venían a devorar. Las torres imperiales activaron sus escudos. Las defensas orbitales rugieron con fuego azulado, pero no fue suficiente. Una tras otra, las estaciones fueron consumidas por oleadas de criaturas biomecánicas que se reproducían al tocar superficie. El caos era total. Kael'thor observaba todo desde la sala de comando, las manos crispadas detrás de la espalda.
Sabía que las legiones no aguantarían. Sabía que, aunque hubiese 10 veces más soldados, las cifras eran irrelevantes. Entonces sintió el temblor. Primero fue una vibración en el piso. Luego las luces fluctuaron. Las comunicaciones se silenciaron. Y el aire se llenó de algo que ningún sensor podía detectar. Una presencia. En las afueras de la ciudad imperial, entre las ruinas de una vieja fortaleza, Lysari esperaba. Sus heridas no se habían curado del todo, pero nada podía retenerla. Ni órdenes, ni dolor, ni protocolo. Ella lo sentía. Estaba cerca. Volviendo. La tierra explotó bajo sus pies. Las criaturas ya habían llegado. Cientos, miles, arrastrándose como una marea viviente hacia el corazón del imperio. A sus espaldas, soldados retrocedían. Algunos ya ni disparaban. Solo corrían. Pero Lysari no. Ella se mantuvo firme. Porque lo vio. En medio del fuego, emergiendo del horizonte, Elías caminaba solo. Sin armadura. Sin ejército. Pero con él, venía el final de todo. Cada paso que daba, el suelo se quebraba. Cada mirada, quemaba el aire. Y cuando las criaturas se lanzaron hacia él como una ola de dientes, Elías levantó una mano. No para defenderse. Para liberar. La explosión no fue luz. No fue fuego. Fue la ausencia de todo. Una presión que hizo gritar a la realidad misma. Las criaturas estallaron en un silencio absoluto. Las naves descendentes se desintegraron como si jamás hubieran existido. El imperio entero lo sintió. Una voz sin palabras. Una orden sin sonido. Ríndanse. Y se rindieron. Las bestias retrocedieron, confundidas, aterradas. Algunas comenzaron a destruirse a sí mismas. Otras huyeron al vacío, como si la galaxia misma las rechazara. Lysari corrió hacia él. No le importó que aún ardiera el aire a su alrededor. No le importó que aún hubiera rayos cayendo de los cielos. Llegó a su lado, jadeando, con las mejillas cubiertas de polvo y lágrimas. ¿Estás, tú?, preguntó, tocándole el rostro. Él la miró, y por primera vez, sus ojos ya no ardían con furia. Solo con amor. Cansancio, sí. Pero también paz. Ya no soy lo que era, dijo Elías, con una voz nueva, profunda, tranquila. Pero sigo siendo tuyo. Ella lo besó sin pensarlo. Sin miedo. Y cuando sus labios se unieron, la tierra dejó de temblar. Al amanecer, no quedaban enemigos. Solo escombros humeantes, soldados heridos, y una capital salvada por una leyenda que nadie sabía cómo explicar. Kael'thor abdicó días después. Dijo que el imperio necesitaba una nueva era, y que él no era el rostro para ella. Lysari y Elías desaparecieron poco después. No en el exilio. En libertad. Viajaron lejos de los palacios, lejos de las armas y los tronos. Se fueron al borde de la galaxia, a un planeta sin nombre, donde los campos eran verdes y las noches calladas. Y allí, entre risas y promesas, construyeron algo más grande que el imperio. Un hogar. Él cultivaba la tierra. Ella exploraba el cielo. A veces, los vecinos los visitaban, sin saber quiénes eran en realidad. Solo veían a una mujer fuerte y a un hombre de mirada profunda que jamás levantaba la voz, pero al que todos, instintivamente, respetaban. Un año después, en medio de una noche tranquila, Lysari le susurró algo al oído. Y él sonrió, como nunca antes. «Vas a ser padre», dijo ella, tomándole la mano, poniéndola sobre su vientre. Elías cerró los ojos. Por primera vez en su vida, no sintió el impulso de prepararse para la guerra. Solo para el mañana. Y ese mañana, por fin, era suyo.